Bueno, bueno, hola a todos. Vamos a seguir ahora con un ejemplo de función de transferencia, ¿sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar el mismo ejemplo que hicimos antes, como una función de excitación, y lo vamos a reescribir, ¿sí? Vamos a reescribir, a redibujar. Vamos a hacer nuestro resistor, nuestro inductor, y ahora sobre nuestro capacitor que teníamos antes, vamos a tomar la salida, y para eso lo redibujamos de esta forma, ¿sí? Entonces vamos a definir nuestro puerto 1 con su tensión de entrada 1, nuestra tensión del puerto 2, ¿sí? Nuestra corriente 1 y nuestra corriente 2 entrante, ¿sí? Siempre al puerto. Esto es una convención que seguimos. Por lo tanto, con estos nombres, los mismos que teníamos antes, nos piden calcular la transferencia de tensiones, es decir, B2 sobre B1. Y fíjense que esto simplemente es un divisor capacitivo, un divisor de impedancias. Divisor de impedancias entre la impedancia conformada por R y L y la impedancia formada por C. Por lo tanto, esto es algo así como 1 sobre SC sobre 1 sobre SC más SL más R. ¿Sí? Por lo tanto, si saco denominador común abajo para expresarlo como un cociente de polinomios, como hicimos antes, lo que nos va a quedar es, el numerador se simplifica con el SC que voy a sacar denominador común, y nos va a quedar, ya reordenándolo, nos va a quedar S cuadrado LC más SCR más 1. ¿Sí? Y esto lo podemos poner de forma mónica como veníamos haciendo, y nos va a quedar 1, sacamos factor LC, factor común LC, y nos va a quedar 1 sobre LC, y nos va a quedar S cuadrado más, si sacamos factor común LC, nos va a quedar R sobre L más 1 sobre LC. Y ya habíamos visto en el ejemplo anterior que esto es exactamente igual a omega 0 al cuadrado. Por lo tanto, ya podríamos reescribir esto de una forma un poquito diferente. S cuadrado más S más omega 0 al cuadrado. ¿Por qué no escribí este término? Porque también quería hacer notar otra equivalencia que tiene que ver con la parametrización que vamos a usar de acá en adelante en TC2, siempre para indicar un polinomio de orden 2. Siempre un polinomio de orden 2 en TC2 lo vamos a parametrizar en términos de dos coeficientes, omega 0 y Q. Si se acuerdan, Q, ¿sí? Q, o el factor de calidad, como se lo conocía, seguramente se lo habrán explicado en TC1, tenía que ver con la potencia, era el cociente entre la potencia reactiva y la potencia activa, ¿sí? Y eso, si se acuerdan, tenía que ver con la potencia en cualquiera de las versiones que ustedes la quieran pensar, como la corriente, la corriente al cuadrado por, esperen que justamente están haciendo ruido afuera, la corriente al cuadrado por la impedancia, ¿sí? En este caso la resistencia, sobre la corriente al cuadrado también por la reactancia inductiva. En este caso, fíjense que voy a tener R sobre, dado que la corriente al cuadrado se va a cancelar, o también lo podría haber hecho con la diferencia de tensión al cuadrado sobre la impedancia, pero es indistinto. En este caso, fíjense que yo hago R, cancelo el efecto de la corriente porque es la misma en numerador y denominador, y acá lo que me va a quedar es la reactancia inductiva, es decir, me va a quedar omega L. ¿Sí? Si ustedes recuerdan, ay, perdón, discúlpenme, equivoqué acá, equivoqué reactivo y activo, por lo tanto esto es 1 sobre, ¿sí? Tacho acá, y esto vendría a ser omega L sobre R, ¿sí?
Esto es incorrecto, es decir, dice activo sobre reactivo. Pero si ustedes recuerdan, fíjense que esto que tienen acá es dependiente del omega, es decir, que el Q depende del omega, ¿sí? Lo cual tiene bastante sentido, como ustedes seguramente ya habrán estudiado. Pero si yo lo particularizo al otro parámetro que yo tengo en esta ecuación cuadrática, es decir, yo digo que este omega no es cualquier omega, sino que es la omega medida, el Q medido a omega 0, esto ya cambia. Y esto, por definición, ya lo particularizo para el único caso donde omega es igual a omega 0, y en este caso lo que obtengo es que omega 0 sobre Q, ¿sí?, va a ser igual a R sobre L, ¿sí? Y esto es justamente lo que yo tengo acá, ¿sí? Es una forma de decir que esto que tengo acá ahora va a ser igual a omega 0 sobre Q, ¿sí? Entonces, fíjense que yo logro expresar este polinomio cuadrático ya en términos de dos parámetros nuevos que no tienen nada que ver con los elementos circuitales, ¿sí? Es una nueva parametrización. Acá lo tengo en función de los elementos circuitales y acá lo tengo en función de otros elementos que tienen que ver con algo más general, ¿sí?, que es la que nos va a interesar a nosotros. Es decir, nosotros vamos a manejar justamente el omega 0, la omega de resonancia de un par de singularidades, en este caso de polos, y el Q de los polos. Vamos a ver cómo ahora, ¿sí? Pero fíjense que esto es exactamente igual, pero con la diferencia solamente en la parametrización, ¿sí? Muy bien. Como les digo, esta parametrización la vamos a usar muchísimo a lo largo de la materia, ¿sí? Muy bien. Muy bien, vamos a ver cómo sigue esto. Dado que nosotros buscábamos llegar al diagrama de polos y ceros, basta ahora decir que nosotros podríamos pensar que esto va a ser, ¿sí?, en el esquema de polos y ceros, J omega, ¿sí?, J omega sigma, es decir, esto es el plano S, el semiplano izquierdo, que es donde esperamos que estén las singularidades, sobre todo los polos, para que el sistema se comporte de forma estable, lógicamente. Y fíjense lo siguiente, de la misma manera que antes teníamos un par de ceros, ¿sí?, ahora fíjense que ese mismo polinomio ahora es responsable de un par de polos, ¿sí?, porque son los ceros del denominador. Por tanto, los mismos ceros que antes teníamos, ¿sí?, en la misma posición geométrica, los tenemos ahora de la misma manera, pero cambiados de ceros a polos, dado que están en el denominador ahora. Y no tenemos ningún cero en la función, ¿sí?, tenemos solamente una constante. La pregunta que yo me hago es, este tipo de transferencia que vemos acá, solamente polos, ¿con qué se corresponde? Bueno, si hacemos el mismo análisis que antes, para ver cuál es el comportamiento en altísima frecuencia, vamos a ver que en alta frecuencia, justamente, predomina cuando el límite de la transferencia, cuando la variable S tiende a infinito, lo que podemos ver es que justamente domina este término de acá, del denominador. Por lo tanto, la función tiende a cero, ¿sí?, la función tiende a cero, dado que justamente esto domina. Tiende a cero, y si la analizamos en módulo, vamos a ver que va a irse a cero de forma de 1 sobre omega al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, acá tenemos un cero doble, ¿sí?, que nos está esperando en infinito, ¿sí? Ese cero doble, ¿sí?, lo podemos expresar así para indicar el orden de multiplicidad, ¿sí? Y si alguno recuerda cómo habíamos calculado el módulo de la transferencia, el módulo de la impedancia en el ejemplo anterior, en este caso va a ser el módulo de la transferencia, lo que vamos a ver es que cuando nosotros recorramos el J omega, vamos a partir de un comportamiento que va a ser monótonamente decreciente hasta encontrarnos con ese cero, que justamente va a dictaminar que para altísima frecuencia, altísima frecuencia, el paso de tensión del puerto 1 al puerto 2 se anula por completo, ¿sí? Muy bien. Eso lo podemos hacer con el método gráfico que vimos antes. En concreto, ¿qué significa lo que acabo de decirles? Lo que acabo de decirles es que la transferencia, como yo se las definí antes, el módulo de la transferencia en función de omega, es decir, va a arrancar de un valor que va a ser 1, es decir, omega 0 sobre el producto de estos dos
decir, omega 0 al cuadrado sobre el producto de estos dos radios, que vamos a ver ahora cuánto valen, va a partir de ahí y va a decrecer, ir decreciendo monótonamente hasta llegar a un punto, ¿sí?, donde omega se hace tan grande que esto se va a cero, ¿sí? Se va a cero, asintóticamente, ¿sí? Nunca llega a cero, solamente llega a cero cuando omega tiende a infinito. Muy bien. Vamos a ver algo más de esta expresión. Vamos a ver justamente qué sucede cuando nosotros ubicamos geométricamente estas singularidades. Para entender un poquito de qué se trata este radio, ¿sí?, nos va a interesar saber a qué radio está, ¿sí?, a qué distancia radial están estas singularidades. Vamos a ver que lo podemos calcular relativamente fácil. ¿Sí? Primero empecemos por ver las coordenadas, alfa y beta, ¿sí? Vamos a llamar las coordenadas, ¿sí? Alfa y j beta, si quieren. Alfa y j beta son las coordenadas donde están localizadas las singularidades, los polos, ¿sí? Por lo tanto, si esas son las singularidades, nosotros podemos pensar a este polinomio de orden 2 justamente como algo que se escribe de esta manera: TdS igual a omega 0 al cuadrado sobre S más alfa más j beta por S más alfa menos j beta, dado que justamente alfa es un número negativo, ¿sí? La parte real es negativa, ¿sí?, asegurando que estas singularidades están en el semiplano izquierdo. Si nos fijamos y hacemos la distributiva, vamos a ver que justamente el término, si hacemos la distributiva de estos términos, lógicamente, ¿no? Me refiero, vamos a ver que justamente j beta alfa y menos j beta alfa se cancelan, ¿sí? J beta alfa con menos j beta alfa, ¿sí?, los productos cruzados se cancelan por ser justamente complejas conjugadas las singularidades. Por lo tanto, nos va a quedar s al cuadrado, ¿sí?, si distribuyo, s al cuadrado más, fíjense, el término que a mí me interesa mucho es el término que no va a tener variable s. Fíjense que va a estar dado por alfa al cuadrado más alfa al cuadrado, y después también va a estar dado por j por menos j. J por j es menos 1. Por lo tanto, con el signo menos cambia y esto va a ser alfa más beta al cuadrado. Es decir, este término por este término más este término por este término. Esto es lo que justamente me va a dar lugar al término que no depende de S. Y el término que depende de S, ¿cuál va a ser? Y va a ser justamente S por ¿quién? S por alfa, ¿sí? Va a ser alfa, S por alfa dos veces, ¿no? Si no veo mal, va a ser S por alfa más S por alfa dos veces, 2 alfa, y después S por J beta menos S por J beta también se van a cancelar. Por lo tanto, esto va a ser S por 2 alfa, ¿sí? Va a ser el único coeficiente que voy a tener acompañando a al término lineal. Entonces, ¿qué es interesante de esto? Dos ecuaciones que voy a tener. Una que va a ser que alfa al cuadrado más beta al cuadrado va a ser igual a omega 0 al cuadrado. Y esto tiene mucha pinta de Pitágoras. ¿Qué quiere decir esto? Que justamente alfa y beta son los dos catetos y omega 0 no tiene más remedio que ser la hipotenusa. Es decir, la distancia radial a la singularidad va a ser la hipotenusa, ¿sí? Omega 0. ¿Sí? Eso va a ser la distancia radial. Eso de esta primera analogía, ¿sí? Y de la segunda ecuación que podemos obtener es que va a ser que 2 alfa va a ser igual a omega 0 sobre Q. ¿Sí? Omega 0 sobre Q. Por lo tanto, Q va a ser igual a omega 0 sobre 2 alfa. ¿Sí? Q va a ser igual a omega 0 sobre 2 alfa. Y si vemos que es igual a omega 0 y alfa, vamos a ver que justamente si introducimos esta apertura angular, que la podemos llamar psi, ¿ok? Esa apertura angular justamente va a relacionar a alfa y omega 0, dado que es el cateto adyacente, a través del coseno. Es decir,
Sigo acá arriba. Es decir, que si el coseno de psi es igual a el adyacente sobre la hipotenusa, es decir, alfa sobre la hipotenusa, podemos decir que justamente, en este caso, fíjense, que Q, si reemplazo esto acá, es que justamente Q va a ser igual a omega 0 sobre alfa a 1 sobre 2 coseno de psi. ¿Correcto? Q va a ser igual a 1 sobre 2 coseno de la apertura angular esta, la apertura angular de la singularidad. ¿Ok? ¿Correcto? Entonces estos resultados son interesantes porque estos resultados nos relacionan la geometría, ¿sí? La ubicación geométrica de las singularidades con los parámetros con los que yo quise determinar mi ecuación de segundo orden. Por tanto, siempre recuerden que la distancia radial de la singularidad depende de omega 0, es decir, de la pulsación natural de resonancia del circuito en este caso. Y fíjense esto que es muy interesante. La distancia, ¿sí? La distancia que tiene que ver con alfa, de la singularidad al eje j omega es inversamente proporcional al Q. La distancia, ¿sí? La distancia de la singularidad al j omega es inversamente proporcional al Q. Distancias muy chiquitas, es decir, singularidades muy pegadas al j omega indican Q muy elevados. ¿Ok? Por lo tanto, eso es interesante, es algo que hay que empezar a meter en la cabecita, ¿sí? Para entender cómo tiene que ser el Q de una singularidad solamente con verla en el plano S, ¿sí? En el diagrama de polos y ceros. Ok. Bueno, esto es una observación. Vamos a seguir ahora un poquito dándole un poquito más de detalle a este gráfico que vemos acá. Ya que introdujimos el Q y el omega 0, vamos a empezar a poner algún datito más en este esquema. Vamos a ver también la respuesta de fase, ¿sí? Entonces, vamos a ver lo primero que me interesa a mí ver es justamente, bueno, vamos a hacer una pausa para particionar este video en dos partes y que sea un poquito más fácil de ver después.